Su micrófono, doctora. Ok, tengo un mouse un poco lento. Ok, bien, ayer vimos ya el inicio de cómo preparar un artículo científico como parte de este curso, ¿no? Que empezamos un poco definiendo lo que es la redacción, tomando algunos conceptos importantes, ¿no? Como la ortografía, la gramática, qué es un párrafo, la importancia de las citas bibliográficas y entender también, ¿no? La importancia de las referencias bibliográficas. Son bases, ¿no? Para poder escribir un buen artículo científico. Y ayer también veíamos, ¿no? De que hay también, antes de empezar a escribir un artículo, tomar en cuenta que tenemos que tener una buena investigación, o sea, buenos datos, un buen diseño, ¿no? Y luego ya con los datos preparamos los resultados, ¿no? A través de tablas o figuras, que ahora vamos a ver un poquitito cuándo hacer eso, pero también tomar en cuenta, ¿no? De que tenemos que tener también un buen conocimiento de algunas herramientas, pues, ¿no? Como la estadística, por ejemplo, que nos ayuda mucho a simplificar un resultado, ¿no? Entonces, obviamente la estadística merece un curso aparte porque es tan amplia con tantos programas que existen actualmente, ¿no? Entonces, pero es muy importante también la estadística, ¿no? Entonces, con los datos ya analizados, con los resultados obtenidos, podemos empezar a escribir, ¿no? Entonces, veíamos también ayer de que es importante hacer siempre una planificación, un bosquejo de lo que yo quiero comunicar a los colegas, ¿no? Entonces, después de eso ya, esto toca nomás escribir, ¿no? Las diferentes secciones. Y ayer empezamos, ¿no? de, desde el título, el resumen, estábamos en la introducción, ¿no? Y bueno, como dice, ¿no? El objetivo de este curso, que es, además de este conocimiento necesario para redactar y publicar, hay también herramientas, la verdad que estamos ahora llenos de herramientas, ¿no? Para hacer buenos documentos, nos facilitan la vida, no como antes, ¿no? De que cuando no había internet era un poco más costoso, pero al mismo tiempo también hay internet ahora, pero también hay tanta información, tantos libros, tantos artículos, tantas revistas científicas que uno no sabe cuál es lo mejor, ¿no? Entonces es un trabajo también de búsqueda, ¿no? Importante. Bueno, aquí como vimos, ¿no? El contenido del curso, ¿no? Estamos hoy ya se puede decir en la segunda parte, pero un poquito no. Nos vamos a ocupar en este tercer día sobre la estructura y contenido de un artículo científico. Entonces vamos directo pensé que iba a funcionar, hay una técnica de ir directo, pero no funcionó, así que lo haremos manualmente. Ok. Entonces estábamos viendo que hay diferentes verbos, ¿no? Y lo importante de conocer diferentes verbos es realmente cuando estoy poniendo los objetivos en mi artículo, realmente tengo que ser bien preciso, ¿no? En definir cuál es el objetivo que define mi trabajo que yo estoy presentando, ¿no? O sea, los resultados que yo obtuve realmente, ¿qué es, ¿no? Entonces es contrastar, es discriminar, es determinar, es describir qué es el objetivo que yo me propuse, ¿no? En mi investigación. Y eso tengo que comunicar en la introducción, ¿no? Como ustedes saben, muchas veces en las tesis se coloca introducción y objetivos aparte. Sin embargo, en un artículo científico mayormente se colocan los objetivos dentro de la introducción, ¿no? Entonces, la verdad que hay una cantidad inmensa de objetivos y lo importante es saber definir cuál es mi objetivo más preciso, ¿no? Que refleja lo que yo hice. La siguiente sección, después de la introducción,
es materiales y métodos. Aquí es muy importante, ¿no? Asegurarse de responder las interrogantes, qué se hizo, cómo se hizo y con qué se hizo. Aquí, como decíamos, ¿no? En un anterior momento, es importante detallar tal cual hicimos el trabajo, para que así se pueda repetir nuestro trabajo. Y también hay que tener una descripción detallada de la metodología utilizada en el transcurso de la investigación, es decir, las técnicas, la metodología precisa y los análisis de datos, ¿no? Y en el caso que sea pertinente, hacer referencia a las variables, a los factores de comparación y al proceso de muestreo. Como les decía, ¿no? La estadística es una herramienta muy importante que es muy exigente, ¿no? Para tener representatividad tenemos que tener mucho muestreo y obviamente a veces eso no se puede por la cuestión económica. Entonces hay que ver las maneras, ¿no? De tener buena información, saber diseñar, ¿no? Previamente, antes, ¿no? Y ver también si, que mi muestreo sea representativo. Si voy a hacer un estudio comparativo, definir bien qué es lo que estoy comparando, qué variables estoy midiendo, ¿no? Entonces eso es muy importante. Y también obviamente la metodología que yo utilizo, de definir, ¿no? Si es estándar o si es, digamos, una nueva metodología que estoy adaptando, ¿no? Entonces eso es muy importante mencionar en los materiales y en los métodos. Muchas veces se pone metodología, pero yo soy un poco más de la idea de que debemos poner materiales y métodos, porque en materiales entra todos los equipos que utilizamos, que también eso se debe mencionar, las marcas, ¿no? Las características que tienen los equipos que utilizamos, ¿no? Las diferentes técnicas o métodos, ¿no? Entonces eso va todo detallado en esta sección. Por ejemplo, cuando hacemos el trabajo de campo, tenemos que poner el área de estudio, ¿no? La ubicación geográfica, el clima, el suelo, la vegetación, y si hacemos estudios sociales va la población también, ¿no? O puede ser también la especie o ecosistema de estudio. Aquí describimos el lugar donde hemos hecho el trabajo, ¿no? Y a veces hacemos trabajo de campo o a veces solamente trabajo de laboratorio o solo de gabinete. Y eso es importante, ¿no? Ir diferenciando. En cuanto al diseño, también tenemos que describir si es experimental, si es descriptivo, si es exploratorio, ¿no? El muestreo en tiempo y espacio, no tenemos que olvidar también ahí anotar en qué año hemos tomado los datos, ¿no? En qué meses también, ¿no? Es época seca, es época húmeda, ¿no? Son aspectos importantes cuando se hace trabajos sociales, también mucho cuenta, ¿no? Las fechas importantes para las comunidades, ¿no? La parte agrícola, por ejemplo, si se hace cultivos, ¿no? En qué época de siembra es, ¿no? Toda esa información es muy útil poner, ¿no? Y el espacio, obviamente, cuánto de superficie hemos abarcado con nuestro muestreo, ¿no? Cuántas muestras hemos obtenido, si hemos hecho tratamiento, colocar ahí, ¿no? Es aquí donde tenemos que describir tal cual hicimos el trabajo. Y obviamente hay métodos estándares para estos, análisis estándares, ¿no? También la toma de datos, ¿no? Como decíamos, es en el campo, es el laboratorio, ¿no? Todo eso se tiene que anotar, ¿no? Y también los análisis de los datos que hacemos, poner qué pruebas vamos a utilizar, qué pruebas estadísticas, su nivel de confianza, los paquetes o los programas estadísticos, ¿no? O sea, eso mucho varía, ¿no? Según el área, pues, ¿no? Los sociólogos creo que se utiliza con el SPS, ¿no? Si vamos a hacer datos de mapeo, por ejemplo, se usa ArcGIS, ¿no? Actualmente, no sé si los colegas saben, pero los dos programas que están utilizando muchos los investigadores es el RStudio o el Python, que está actualmente, no conozco estos dos últimos programas a detalle, el Python sobre todo, pero el RStudio he visto que es a través de comando, ¿no? Entonces tenemos que actualizarnos también con los programas. Ahí yo creo que también la FUC debería considerar esto, ¿no? De programas estadísticos, ¿no? Dar cursos al respecto, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? La estadística es muy necesaria, ¿no? Para hacer buenas investigaciones, para resultados. Pero no siempre, ¿no? Se utiliza estadística, todo depende del trabajo que uno realiza, obviamente. Pero es una herramienta muy poderosa que vale la pena, ¿no? Entrar a detalle y tener una noción de los diferentes, sobre todo los diferentes programas y análisis actuales, ¿no? Que existen.
Bien, otro aspecto importante que se utiliza en materiales y métodos son las figuras o las fotos, ¿no? Aquí, por ejemplo, un mapa, ¿no? De Bolivia, que también hay sus exigencias, ¿no? Para presentar mapas, te piden una escala, por ejemplo, ¿no? Y obviamente la leyenda, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo recomiendo mucho de que tenemos que ser precisos con la información, ¿no? Por ejemplo, esta es la figura uno o figura 2 o figura 3 dependiendo cuál figura toque, pero no es necesario poner mapa, así como en el título no es necesario poner estudio o investigación porque es obvio. Igual aquí esto es un mapa, ¿no? Entonces, ¿qué me menciona si ese mapa? Entonces me menciona la ubicación de las 4 regiones biogeográficas de Bolivia en Sudamérica, porque estoy poniendo un mapa de Sudamérica. Entonces la leyenda tiene que expresar lo más que pueda lo que contiene esa figura, ¿no? Entonces eso es muy importante tomar en cuenta, ¿no? Las leyendas de las figuras deben expresar el contenido de cada figura. Luego la descripción de la metodología, ¿no? Aquí pueden ver ustedes dos párrafos breves, ¿no? Pero la idea es describir detalladamente lo más que se pueda, ¿no? Para que, como decíamos, que la metodología pueda entenderse por qué se obtuvo esos resultados, porque muchas veces los resultados varían y es producto de la metodología empleada. Obviamente es la metodología y también puede ser el análisis estadístico. Con un mismo juego de datos yo puedo jugar con varias pruebas estadísticas, ¿no? Entonces, la prueba que mejor refleje, como les decía también ayer, la que mejor refleje lo que yo he visto en el campo, en el laboratorio, esa debo utilizar, porque la estadística no es nada más que una herramienta, ¿no? Que me permiten resumir la información que yo tengo de tantos datos, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden ver, ¿no? De que se dice, por ejemplo, de qué hora a qué hora se tomaron los datos, ¿no? Con qué equipo. Mientras más detallado es mejor, ¿no? Bien, ya entrando a resultados, que básicamente es tornando datos en conocimiento, vamos al campo nosotros, ¿no? Los biólogos principalmente, y tomamos pues cientos o miles de datos, ¿no? Entonces no vamos a presentar eso en un artículo. Usamos obviamente la estadística para resumir, ¿no? Para entender qué está pasando con nuestros datos. Entonces, y la idea de las tablas o figuras es que se utiliza para ilustrar, ¿no? Estos resultados encontrados. Entonces tenemos que, bueno, poner cuadros, tablas, puede ser mapas o figuras, ¿no? Como dice, para sintetizar los datos tomados y citarlos en el texto de manera ordenada según su aparición. O sea, aquí el resultado no es más que escribir los resultados relevantes que yo encontré y acompañar con una tabla, un mapa, una figura, eh, esto que estoy mencionando. Y se cita obviamente, ¿no? Según la aparición. Aquí, como decimos, enfatizar los resultados relevantes e interesantes y no los resultados estadísticos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que se debe hacer? La especie A posee mayor promedio de pico que la especie B. Digamos que estamos comparando dos especies de ave. Y entre paréntesis ponemos los resultados estadísticos, ¿ya? No es dar énfasis a la prueba. Muchas veces dicen, ¿no? La prueba de T indica que hay diferencia. No, no nos interesa la estadística. La estadística es una herramienta para encontrar diferencias entre dos poblaciones, dos especies, dos comunidades. Lo que nos interesa son los resultados, ¿ya? Los resultados biológicos en el caso de la biología, los resultados sociales, los resultados del tratamiento que hemos hecho, ¿no? Entonces, esa es una recomendación que se debe considerar de dar énfasis a los resultados, no a la estadística o a los resultados de la estadística. Como dice en el recuadro, la estadística es solo una herramienta que permite una interpretación más clara de los datos, más clara, más resumida, más precisa de los datos. Aquí cuando nosotros decidimos, o la revista nuestra a la que hemos escogido para publicar, cuando nos dice solamente resultados y no unidos a la discusión, tenemos que poner solo nuestros resultados y no especular y no poner citas bibliográficas. Solo los resultados, como ustedes pueden ver aquí en este párrafo, ¿no?
por ejemplo, dice, ¿no? El promedio del ancho de los anillos del yesquero blanco presentó una correlación positiva y significativa con la precipitación anual en un periodo de 13 años. Entre paréntesis, la estadística. Y más abajo yo pongo entre paréntesis figura 2 y 3, ¿no? Entonces el lector entiende el resultado relevante, importante que yo obtuve y con una figura yo le muestro lo que estoy mencionando. No hay que poner todo lo que tiene la figura o todo lo que tiene las tablas, sino lo más relevante y el resto ya el lector va y mira la figura, ¿ok? Eso se recomienda porque si describiéramos todo lo que tiene una tabla o una figura, este, pues va a tener mucho texto y lo que necesita la ciencia es, o las revistas científicas es ser precisos, ¿no? Es ser breve, pero digamos con una información que se puede entender. Tampoco por ser muy breve vamos a dejar preguntas que no, preguntas o información que no se entiende. El asunto es equilibrar, ¿no? Entre palabra y contenido, de que lo que yo estoy expresando realmente se entienda, ocupe las palabras de manera eficiente, ¿no? No hacer mucha redundancia, no poner cosas que no competen, digamos, ¿no? Y muchas veces queremos especular. No, el momento de especular es en la discusión. En resultado, solamente lo que encontramos de resultado. Aquí ya las figuras, se recomienda mayormente usar más figuras que tablas, pero obviamente también las tablas es importante, ¿no? Entonces los resultados expresamos, podemos decir, como figuras o como tablas. Y las figuras son ideales para presentar datos que tienen tendencias o patrones bien definidos, ¿no? Uno tiene que realmente, o sea, uno tiene un juego de datos que quiere presentar y no debe presentar en dos formas, o figura o tabla, ¿no? Entonces, hay por eso, hay procesos complejos o imágenes que requieren mucho esfuerzo para describir con palabras. Entonces, en ese caso es mejor hacerlo a través de figuras, ¿no? Y bueno, hay programas especializados, ¿no? Para hacer bonitas figuras. Excel también se puede hacer figuras, Systat, Sigmaplot, no sé si hay otros programas, si conocen los colegas, se puede compartir después, pero esos son algunos programas que se pueden, el SPS también entiendo, Infostat también, pero hay programas como el Sigmaplot que es especializado para gráficos, ¿no? Obviamente siempre en una figura tiene que ir la leyenda, ¿no? En el eje X, en el eje Y van las leyendas, ¿no? De lo que se trata cada eje, ¿no? Aquí podemos ver un poco más compleja, digamos, ¿no? La figura, esto no se puede poner, bueno, se podría poner en tabla, pero con una figura, un gráfico, se puede comparar mejor, ¿no? Entonces ahí es el asunto que uno tiene que definir qué es mejor, una figura o una tabla para presentar mis resultados, ¿no? Lo importante aquí cuando se hace figura y ponemos decimales o en tablas, tenemos que ver de que todas nuestras tablas, bueno, eso es un requisito de la revista, ¿no? Ellos nos dicen la cantidad de decimales que podemos utilizar en nuestras figuras o en nuestra tabla. Por ejemplo, la coma, en nuestro sistema usamos para separar decimales. Sin embargo, en una revista de habla inglesa se utiliza el punto para los decimales, ¿no? Son detalles que obviamente hay que tomar en cuenta según la revista, ¿no? Que se publica. Lo que nosotros tenemos que cuidar es que al mirar el gráfico podamos entender de qué se trata, ¿no? Aquí entonces yo veo, por ejemplo, que tenemos 4 variables, ¿no? El IBI, que es un índice de valor de importancia, luego la dominancia relativa, la frecuencia relativa y la abundancia relativa, todo relacionado al porcentaje, ¿no? Y en la leyenda, aquí si nosotros, por ejemplo, ponemos abreviaciones, DOM, RELA, tenemos que en la leyenda decir qué significa las abreviaciones que utilizamos en la tabla, ¿no? Entonces aquí lo que yo veo es varias especies, ¿no? Son los nombres científicos, los biólogos usamos mucho los nombres científicos, y cada cuadrito, cada barrita, perdón, es, ¿no? Una de las variables. Entonces esto me permite comparar mejor, ¿no? Porque estoy usando 4 variables en diferentes especies, ¿no? Si esto yo pusiera en una tabla sería un poco difícil de
de distinguir, digamos. Sin embargo, en un gráfico se ve mejor, ¿cierto? Se expresa mejor. Aquí también, como decimos, ¿no? Las leyendas deben explicar detalladamente el contenido de las figuras o tablas. Por ejemplo, esta figura 9, un ejemplo, ¿no? Familias de aves más diversas registradas durante la fase de campo en Laguna Pajaral, ¿no? Entonces tenemos varias familias que tienen una diversidad de aves, ¿no? Entonces ahí vemos que la familia Tiránide es la más abundante, ¿no? La que tiene mayor número de especies, ¿no? Entonces son figuras que, bueno, esto no se vería bonito en una tabla, ¿no? Sino mejor en un gráfico. Lo otro también que es interesante es hacer figuras compuestas, ¿no? Aquí ustedes pueden ver que se suele utilizar en el pasado porque como era muy caro imprimir, cuando eran solo impresas las revistas, costaba mucho que te acepten fotos a colores, porque obviamente la impresión a colores es más caro. Pero ahora con las revistas online, no todas les gusta, ¿no? Pero hay varias revistas que sí aceptan mostrar, por ejemplo, los ecosistemas donde trabajamos, ¿no? En este caso, una figura compuesta, se acostumbra a usar figuras compuestas, ¿no? Dependiendo obviamente del estudio, porque te permite comparar, ¿no? Tres figuras que hablen de la misma variable, pero de repente en diferentes lugares, se podría utilizar, ¿no? Como en este caso, son fotos de diferentes ambientes en un área de estudio, ¿no? Y otra cosa que es importante, ¿no? Que es las fotos, ¿ya? La foto, aquí dice Miguel Ángel y algo más que no me deja ver por el Zoom, pero es muy importante reconocer, aquí no tiene el símbolo, pero hay un símbolo de copyright, o sea, de derecho de autor de la foto. Eso es importante reconocer la foto, ¿no? El derecho intelectual es muy importante conocer, y eso también vamos a hablar un poquitito mañana cuando hablemos de las revistas, ¿no? Porque al momento nosotros de enviar nuestro artículo a una revista le estamos cediendo nuestros derechos de autor y hay a veces problemas por nada más, ¿no? De no entender ese concepto. Entonces, aquí la foto puede ser de una sola persona que me lo presta o son mi foto, entonces yo tengo que poner ahí con el símbolo de copyright de quién son las fotos, ¿no? Por tema de conservar estos derechos de autor. Bueno, y aquí la tabla, ¿no? Es otra forma de expresar los resultados, ¿no? Básicamente es cuando hay muchos datos y queremos mostrar, ¿no? Porque es interesante o son los resultados más relevantes que hemos obtenido en nuestro estudio, ¿no? Son varias especies y varios datos. Aquí estamos comparando dos estaciones y es porcentaje, ¿no? Entonces, vale la pena de repente ponerla a la tabla, ¿no? Entonces tienen que ser datos, como dice aquí, repetitivos, ¿no? O sea, muchas especies, muchos datos, entonces se utiliza tabla. Cuando la tabla es muy larga, qué sé yo, mi estudio es de 100 especies y 3 estaciones, yo puedo resumir, ¿no? Y presentar solo las 20 especies más abundantes y así se hace corta mi tabla para ponerlo dentro del texto. Pero si realmente yo quiero, hay información que vale la pena publicar, entonces si mi tabla es más de una página, se recomienda llevarlo a anexo. No se olviden que los anexos son complementos, ¿no? Del trabajo, entonces ahí no hay límite, ¿no? Podemos poner 3, 4, 5 páginas de anexo, pero una tabla o una figura no podemos dividir en un documento. Entonces se recomienda que la tabla no sea muy larga, que no pase de una página. Aquí hay otros ejemplos de tablas más pequeñas, ¿no? Donde se da otro tipo de información, ¿no? Entonces, de repente este contenido ustedes ven de la tabla 1, tenemos, a ver, diferentes tipos de ecosistemas acuáticos, ¿no? Y bueno, más que todo son latitud y longitud. De repente podríamos hacerlo en un mapa, ¿no? Poner 4 y en un mapa se vería un poco mejor. Pero ahí obviamente uno es que decide, ¿no? Porque son 10 lugares de muestreo, no es mucho, ¿no? Podría ir también quizás en una tabla. Ahora, si están muy juntitos los lugares,
en una tabla no se va a apreciar mucho, ¿no? Entonces, ahí uno tiene que decidir qué es la mejor herramienta para mostrar mis resultados, ¿no? Una tabla o una figura, pero no deben ir una tabla y una figura para los mismos datos. Bien, entonces aquí ya, como yo les decía ayer, ¿no? Uno de las secciones más importantes en un artículo es la introducción. En realidad todas las secciones son importantes, obviamente, pero si nos dicen cuál es la más importante, la introducción para convencer al lector que nos lea nuestro trabajo, nuestro resultado. Y lo más relevante para la ciencia es la discusión, porque al final de cuentas la introducción es mostrar un poco los antecedentes, lo que se ha hecho, introducir hacia mis objetivos y luego ya va hacia métodos y resultados y es a mostrar lo que yo ya hice. Sin embargo, la discusión se vuelve a abrir al público, ¿no? Para que sepan mi contribución. Entonces se empieza con una descripción breve de los resultados más importantes, pero no una repetición de lo ya descrito en la sección de resultados, sino es algo breve para decir, bueno, aquí yo voy a discutir este resultado que yo encontré, ¿no? Y empiezo a comparar. Yo encontré esto y estos autores encontraron esto y esto otro, y eso me lleva a una discusión de todo lo que ya se ha hecho antes con mi trabajo y se puede concluir, ¿no? En base a lo discutido, en base a la lectura que yo he hecho de otros trabajos, de otras investigaciones. Entonces aquí se explica los resultados, ya se puede analizar detalladamente mis resultados con otros resultados y se compara con el conocimiento previo del tema. Obviamente hay que vincular el trabajo que tenemos con la bibliografía y ahí se recomienda, como les decía, ¿no? O sea, siempre hay que estar leyendo para armar una buena propuesta. Cuando estoy haciendo mi trabajo, debo para ver por ahí ocurre alguna metodología nueva, ¿no? Cuando estoy armando el artículo, también en la discusión vuelvo a leer, a buscar literatura más actual. Como les decía, ¿no? La ciencia en otros países avanza a pasos así agigantados, que artículos que hay, la verdad, impresionante la cantidad de artículos que existen en el mundo científico, ¿no? Entonces, tenemos que estar actuales. Y obviamente la mayoría de los buenos, por no decir todo, los artículos están en inglés, ¿no? Entonces ahí toca un esfuerzo mayor, ¿no? De citar artículos en inglés. Y bueno, lo que tenemos que hacer en la discusión también es concentrarnos en los aspectos fuertes de nuestros resultados encontrados. O sea, ¿qué es lo más relevante? ¿Qué es realmente mi contribución? Aquí lo que tenemos que hacer, ¿no? Es utilizar la sección de la discusión para ampliar el conocimiento. ¿Nuestros resultados están de acuerdo con la investigación pasada o no? Lo nuestro es algo más que está aportando así de manera significativa o no tan significativa. ¿Qué es lo nuevo que estamos nosotros contribuyendo, ¿no? Si nuestros resultados son muy diferentes a la revisión que hemos hecho, ¿por qué es así? ¿Se descubrió algo nuevo o tal vez se ha cometido un error en el diseño del experimento? Eso es lo que tenemos que discutir. Por eso les decía, cuando hacemos la descripción de los métodos, tenemos que detallar tal cual hicimos. Y cuando leemos otro artículo, también entender. Y muchas veces nosotros detallamos muy bien nuestros métodos, nuestras técnicas, las variables. Y cuando leemos un artículo, hay cosas que no entendemos cómo se hizo el trabajo. Entonces hay que decir que no está bien descrito, ¿no? Entonces, por eso es que nos piden, pero a veces se publica sin ese 100% logrado, ¿no? Porque otras secciones están mejor, pero justo falló esa sección. Pero bueno, así es la ciencia, también tiene errores. A pesar que está publicado, podemos encontrar errores, ¿no? Entonces, esto es lo más importante de la discusión, la contribución que nosotros hacemos, ¿no? Tratar de no ser demasiado amplio en la generalización, sino tratar de ser más específico y realmente mostrar la contribución, ¿no? Una vez que está completa la redacción en esta sección de discusión, se puede pasar a la siguiente, que es decir, ir con una conclusión, ¿no? Como digo, a veces
hay revistas que sí te aceptan conclusión aparte, hay otras que te piden que esté dentro de la discusión, igual que la introducción, ¿no? Tiene que tener su objetivo. Y la discusión igual, o sea, estás discutiendo tus resultados con otros resultados, entonces podés concluir algo en base a los resultados de otros investigadores de tu tema con tus resultados. Esa es la conclusión. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las tesis, ¿no? Muchas veces, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero los resultados y la discusión no hay problema, lo hacemos bien en las tesis de grado. Pero en conclusión, ¿qué hace el estudiante? Repite los resultados, ¿no? Y no es repetir los resultados en la conclusión, sino es llegar a una conclusión después de un análisis de mis resultados con la discusión. Bien, vuelvo a recalcar, las conclusiones no es repetir resultados, ¿no? Se consideran los resultados y la discusión para concluir. Bueno, aquí hay una pequeña conclusión, ¿no? Que compara, por ejemplo, un estudio que se hizo en el Valle de Tucabaca, ¿no? Que cuenta con, dice, 64 especies de mamíferos, ¿no? De los cuales 20 especies resultaron ser nuevos registros para la UCPN. Esa es mi contribución. Imagínense encontrar nuevos registros para un área, quiere decir que no estaba completo el estudio en este caso, ¿no? Si bien esto pone en contexto que dicha área ha sido poco estudiada, es de esperarse que en futuras expediciones la riqueza de especies mamíferos se incremente aún más. Pese a esta carencia de información, la UCPN Valle de Tucabaca es una zona muy rica en especies que la posiciona como una de las áreas más privilegiadas dentro de la Chiquitanía. Entonces, ahí nosotros estamos contribuyendo con ese estudio, ¿no? De encontrar nuevos registros. Y es así, ¿no? Que encontramos nuevas especies para la ciencia a través de la investigación, nuevos registros, ¿no? Bueno, dependiendo del área, pues, ¿no? Nuevas técnicas, ¿no? Es gracias a nuestras investigaciones, ¿no? Que se descubren nuevas cosas y eso es lo que le interesa a la revista. ¿Cuál es la contribución? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo innovador que usted está contribuyendo con sus resultados? Bien, en el caso que las revistas te acepten recomendaciones, ¿no? Es bueno poner esto. Mayormente lo que hacemos recomendar es que se sigan haciendo más estudios, ¿no? Me recuerdo que cuando estaba estudiando en el posgrado me decían, no hay que poner recomendaciones que se haga más estudios porque eso quiere decir que no, que tu estudio no ha ayudado mucho. Pero bueno, esa es la tendencia, ¿no? De siempre recomendar, pero ahí hay que ser más preciso y obviamente para recomendar también tenemos que tener conocimiento que realmente no hay estudios al respecto y que es necesario. Y quizás de repente justificar por qué yo recomiendo que se haga este tipo de estudio, ¿no? Aquí, identificar estudios futuros, pero no de manera general, sino con una buena base, ¿no? Precisando mejor qué tipo de estudios realmente se necesitan. Porque si ustedes se dan cuenta, en las recomendaciones ahí viene la utilidad, ¿no? De que cómo es que nosotros encontramos nuevas ideas para hacer más proyectos de investigación. Pues son en las recomendaciones, ¿no? En las tesis muchas veces se encuentran, ¿no? Las recomendaciones, pero ahí se recomienda, valga la redundancia, que sean unas recomendaciones más precisas de lo que realmente se necesita en base a todo el análisis que yo he hecho. Porque cuando yo publico algo, yo he hecho una investigación, pues he tenido que leer muchísimo, entonces soy como la especialista, la experta en ese tema, ¿no? Entonces, obviamente, tengo mucha información actual, entonces soy la que más está, digamos, preparada para dar una buena recomendación. Bien, la última o la penúltima sección viene a ser las referencias bibliográficas, que ya hemos dado unos buenos argumentos al respecto de conceptos y de cómo se hace, ¿no? Aquí nada más es resaltar de que hay normas, ¿no? Para escribir referencia y hay que respetarlas, ¿no? Hay que seguir las instrucciones dependiendo del sistema que se quiera, que se utilice, perdón. La revista define su sistema y lo que hacemos es seguir. Lo que más se recomienda sí es ser homogéneo. Muchas veces no tomamos en cuenta esos detalles
¿no? La forma de citar un artículo, una tesis, un libro con autores, un libro con editores, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta eso, ¿no? Si yo pongo el título con comillas, pues todos los títulos de las referencias deben ir con comillas. Las iniciales de los nombres, por ejemplo, ¿no? Hay estilos donde me dice que las iniciales de los apellidos de los coautores debe ir adelante, otras veces va después del apellido. Son formatos, son estilos, ¿no? Que tiene cada revista. Entonces, eso es que tenemos que tener cuidado. Paréntesis. ¿Pongo el año en paréntesis o no pongo el año en paréntesis? La revista me pide el número de páginas o no me pide el número de páginas de los libros, ¿no? Entonces, yo no me tengo que preocupar aquí. La revista me da el formato y solo yo tengo que seguir, ¿ya? Lo otro que se recomienda en la referencia bibliográfica es revisar que cada cita esté en la referencia bibliográfica y viceversa. Yo lo que hago aquí, prefiero, digamos, imprimir la referencia bibliográfica y luego ir todo mi texto y ir revisando para ver que no me olvide ninguna. Esta cita está referenciada, sí. Esta cita está referenciada, sí. Esta referencia está en el texto, sí. Siempre se chequea eso, ¿ya? Mientras más perfecto mandemos nuestro artículo, va a tener más chance de ser aceptado. Lo otro es el orden alfabético o enumerados por orden de aparición. O sea, la revista tiene dos estilos en la referencia, básicamente lo hacen por orden alfabético o por número. Son pocas las revistas que usan número, más se utiliza el orden alfabético de los autores. Entonces ahí cuidar, cuando es orden alfabético no solo es la primera letra, sino también va la segunda, la tercera, hasta la cuarta letra tenemos que tomar en cuenta para el orden de los apellidos, ¿no? En las referencias bibliográficas. Los anexos viene a ser la última sección, ¿ya? Es una tiene una función complementaria para presentar datos que pueden dar mayor información o detalles de algún procedimiento o resultado. En métodos, por ejemplo, ¿no? O sea, puedo yo poner un esquema, puedo poner, por ejemplo, si hice una entrevista, puedo poner ahí la entrevista que yo utilicé, ¿no? De repente es como les decía, ¿no? Una tabla muy larga, lo pongo mejor en anexo, pero no voy a poner en anexo como tabla, o sea, no voy a ponerle la leyenda tabla o figura, sino anexo, ¿no? Y el anexo 1, el anexo 2, el anexo 3 tiene que estar citado según su orden de aparición. Ok, eso es como anexo, básicamente planillas de campo, ¿no? Que hemos utilizado. Y bueno, eso básicamente es el artículo científico. Hemos ido describiendo cada sección, lo más relevante se ha ido mencionando de cada sección, lo que se debe considerar. Y bueno, ya para ir terminando este, esta parte de la clase, de la estructura y el contenido del artículo, ¿no? Es bueno hacer la revisión del contenido. O sea, tenemos que hacer revisar por terceros y otros expertos. O sea, ustedes como docentes escriben su artículo y es bueno buscar una persona que saben que es detallista, que es exigente, que tiene buena ortografía, buena redacción y decirle, por favor, dale una revisada a mi artículo antes de que lo mande a la revista, ¿no? También es bueno, obviamente uno tiene criterio y opinión, lo he puesto en negrilla aquí, porque muchas veces nosotros armamos un artículo y sabemos que está bien, lo hemos mandado a terceros, a otros expertos y nos dicen que está bien y lo mandamos a la revista científica y allá nos, como decimos, nos lo devuelven comunista, lleno de correcciones y nos dicen que hagan otro análisis. A veces nos lo rehacen, no lo rehacen, sino quieren que nosotros rehagamos todo el análisis. Entonces ahí el autor tiene que decidir, ¿no? Lo cambia totalmente el artículo o prefiere mandar a otra revista, ¿no? Es la decisión que uno tiene que tomar. Por eso yo digo ahí que es importante también tener criterio y opinión propio. Si yo creo que mi artículo está bien y otras personas opinan eso, pues yo puedo mandar a otra revista porque yo quiero publicar lo que yo hice, no lo que quiere la revista. Entonces ahí nos toca de repente buscar a otra revista.
También hay que tomar en cuenta la macro y la microedición. O sea, por un lado, la macro es la estructura y contenido que hemos visto, ¿no? Las diferentes secciones, pero tenemos que entrar a la microedición, que significa revisar cada párrafo, pero antes de cada párrafo, obviamente, cada sección, y luego cada párrafo, y luego cada oración, ¿no? En el libro que les he pasado en el grupo que está de redacción científica, hay ahí todavía más ejemplos, ¿no? Que considera para una mejor redacción. Entonces sería interesante que miren, ¿no? Y que comparen con su escritura que ustedes están haciendo. Luego hay que verificar la coherencia en el sentido de que mi título, mi resumen, mis objetivos, mis resultados están hablando del mismo tema, lo cual si hay coherencia, de por sí viene una unidad. Y cuando nuestro artículo está bien escrito, hay esa coherencia, esa unidad, esa homogeneidad, dan ganas de leer y se entiende muy fácil. Es cuando no tenemos muy claro nuestros objetivos, nuestros resultados no están relacionados con la discusión y nada que ver con el título. Cuando hay esa descoherencia, pues incoherencia, perdón, es que los editores nos devuelven nuestros artículos. Entonces hay que revisar, escribir, redactar, volver a revisar, ¿no? Es un proceso. Ver esa relación que hay, ¿no? Entre las diferentes secciones que hemos visto. El título está relacionado con el objetivo está relacionado con nuestros resultados, o sea, los resultados realmente reflejan los objetivos que yo dije que hice, los resultados están bien con la discusión, o sea, la discusión realmente es con la literatura que yo he revisado realmente tiene que ver con los resultados o yo me estoy, como se dice, estoy especulando demasiado, estoy tratando otros resultados que yo ni siquiera he conseguido, estoy comparando peras con qué sé yo, con perros. No tiene sentido, ¿verdad? Hay que comparar frutas entre frutas, ¿no? Animales entre animales, ¿no? Entonces, eso también hay que ver, ¿no? No serlo muy extremas, ¿no? Las comparaciones, sino que tengan relación mis objetivos con mis conclusiones, o sea, todo tiene que tener coherencia, tiene que estar relacionado. Eso es muy importante, ¿no? Revisar antes de mandar. Ya existen en revistas lo que le llaman checklists, que son, digamos, preguntas que muchos revisores se hacen, ¿no? Preguntas típicas incluidas en los formularios de evaluación de los revisores. Existen, ¿no? Cuando nos evalúan, bueno, yo como editora en jefe que he sido, he formulado una serie de preguntas para darle a los revisores, ¿no? Para que tomen en cuenta al recibir el artículo, ¿ya? Entonces, este es un ejemplo. Hay obviamente otras preguntas, ¿no? Dependiendo de la revista. Hay algunas más exigentes que otras. Por ejemplo, aquí en una literatura que encontré en un libro, ¿no? Esta serie de preguntas es contribución nueva, o sea, el artículo, su contribución que hace es nuevo. Esa contribución es nueva, está bien, pero es significativa, cumple con la misión de la revista. La revista, hay revistas son especializadas, ¿no? Entonces, este artículo es realmente competente para esta revista, está en el campo de acción de lo que quiere publicar la revista. Es la organización del contenido aceptable. Los métodos y los tratamientos de los resultados son adecuados a los estándares científicos aceptables. Son todas las tablas y las figuras necesarias. Son los títulos o leyendas de las tablas o figuras adecuadas. El título y el resumen indican claramente el contenido del artículo. Son las referencias actualizadas, completas y están todas citadas en el texto. Esta es una serie de preguntas que vale la pena, ¿no? Hacerse cuando yo estoy por enviar mi artículo. Siempre es bueno hacer un checklist, ¿no? Ponerle bien a todos. Ah, no, miren aquí, esta tabla realmente yo creo que mejor se haga como figura. Entonces, si uno manda a otra persona, antes de mandar a la revista, es mejor escuchar otra opinión. Pero obviamente también cuenta nuestra opinión, nuestro criterio, ¿no? Y también escuchar a otros, ¿no? Que nos revisen. Bien, aquí están las referencias bibliográficas que yo he utilizado,
Bueno, algunos son libros, difícil de darlos porque son libros que los tengo en inglés aquí, pero si alguien lo quiere ver, le puedo mostrar cuando me visite. El libro ya se los he mandado y le voy a mandar el artículo de Branch y Villarreal que realmente ayudan mucho a tomar en cuenta para publicar. Y la verdad, como les decía, ¿no? Hay muchísimos artículos, muchísimos libros y a veces compramos un montón de libros y ni los leemos o tenemos ahí un montón de artículos bajados y no los leemos. Yo definí darle solamente un libro y un artículo para que ustedes se basen en eso, lo puedan leer. No sé si alguien ya lo bajó el libro del manual de redacción científica que pasé al grupo de WhatsApp. Hoy les voy a pasar este artículo de Branch y Villarreal que realmente a mí me gusta mucho. Es una revista muy buena, Ecología Austral, de los argentinos. Hoy lo paso y léanlo. Mañana vamos a entrar ya a la otra parte de entender, ¿no? Dónde encontrar revistas, cómo funciona una revista, para poder tomar en cuenta algunos aspectos para publicar. Bueno, eso es ese capítulo, digo, esa clase de la estructura y el contenido de un artículo. Podemos algunas preguntas por unos minutitos para luego entrar Ok, vamos a la a otra habilitar, parte. perdón, vamos a habilitar los micrófonos para que puedan hacer sus consultas. Ya pueden reactivar su audio para hacer su consulta. O nadie escuchó la clase. Hoy ya entendieron todo. Yo O quería ya hacer una entendieron. pregunta, doctora Marisol. Adelante, Isela. Este, cuando usted nos explicaba sobre la discusión, decía que debería ser una revisión breve de los resultados más importantes, pero no repetir lo que se ha escrito en la sección de resultados. Eso quería que un poquito nos pudiera aclarar. O sea, usted tiene que introducir su resultado para poder comparar con otro. O sea, usted dice, ¿no? En este estudio, en nuestro estudio, se encontraron, no sé, este resultado. Sin embargo, ¿no? Este otro autor encontró este otro resultado y este otro autor encontró este otro resultado. Esa es la discusión. Usted tiene que mencionar su resultado encontrado y compararlo con otros autores. Y a través de eso va a llegar a una conclusión. Por ahí yo encontré más especies, ¿no? En mi área de estudio. Otros autores encontraron menos especies, varios autores encontraron menos especies que yo en el mismo lugar de estudio, quizás con la misma técnica, pero por ahí fue en otra época. Entonces, esa es la razón por la cual yo encontré más. Yo fui de repente en la época lluviosa y ellos fueron en la época seca. Entonces, la época importa para descubrir en este grupo mayor cantidad de especies, por ejemplo, en mi caso. A eso se refiere. Yo tengo que mencionar mis resultados y para empezar a discutir con otros los resultados que yo encontré y lo que encontraron otros. Entonces yo concluyo, ¿no? De que, bueno, mi estudio muestra de que la estación es muy importante, ¿no? Para el registro de especies. Ya, muchas gracias, doctora. Muchas gracias.
¿Otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Bueno, vamos a seguir entonces con la otra parte. Bueno, hemos visto ya la importancia de la redacción científica, cómo está formado un artículo científico. También ayer dimos algunas recomendaciones. Dimos algunas recomendaciones antes de escribir, ¿no? Que es importante la investigación. Bueno, y ahí obviamente hace falta muchas habilidades, pues, ¿no? Para hacer una buena investigación también, ¿no? De tomar datos, un buen diseño, ¿no? Ese es se puede decir, una fase importante en el tema de la publicación, ¿no? Tener buenos resultados, tener un buen artículo, ¿no? Y ahora, ¿qué hacemos con este artículo? Dónde lo enviamos, ¿no? ¿Cómo publicamos nuestro artículo, ¿no? Entonces hay que considerar algunos aspectos, ¿no? Y ahí es que hemos puesto para este curso nociones sobre los requisitos de una revista científica. Vamos a avanzar un poco hoy y mañana ya terminaríamos, ¿no? Con las consideraciones para la publicación de un manuscrito. O sea, hay algunos aspectos importantes para tomar en cuenta. Bien, ustedes saben de que hay, como les decía, no tengo la cantidad de verdad de cuántas revistas científicas existen en el mundo, pero hay muchísimas. El tema es que esto se puede decir de que es algo muy dinámico. Así como les comentaba de que hay páginas web que se cierran, ¿no? También hay revistas que se cierran, ¿no? Porque, bueno, la gente deja de publicar en esa revista, deja de mandar artículos y obviamente una revista va a morir. El asunto, es fácil crear una revista, relativamente fácil crear una revista. Lo que cuesta es mantenerla en el tiempo, porque dependemos de los autores, que son investigadores, dependemos de los revisores anónimos, dependemos de los editores asociados, ¿no? Entonces es todo como una empresa ahí, ¿no? De que tiene que todo el personal funcionar bien y muchas veces lo hacemos ad honorem, ¿no? Porque no hay una empresa que pague, ¿no? O una institución que nos pague para hacer ese trabajo, lo hacemos ad honorem, pero también hay empresas dedicadas a la publicación de artículos, ¿no? Entonces son dos extremos, ¿no? Que es bueno conocerlo. Aquí ustedes dicen dónde yo voy a publicar mi investigación. No me acuerdo si fue ayer o antes de ayer, que un colega, Carlos creo, no tenía que, para obtener el doctorado le exigían que publique, ¿no? Y decía, ¿dónde encuentro revista? Bueno, es aquí, digamos, ¿no? Que yo tengo que decidir, yo quiero una revista impresa o en línea.
Antes habían revistas solo impresas, pero ahora ya la mayoría es en línea. Algunas se mantienen en las dos formas, ¿no? De forma impresa y también en línea. Hay otras que solo son en línea, cuestiones económicas también, ¿no? Sin embargo, lo bueno de las revistas en línea es que hay mayor divulgación, mayor conocimiento de la investigación cuando es en línea, por el internet que tenemos, ¿no? No sé qué pasará cuando se acabe el internet, la verdad. Volveremos como antes. Bueno, la otra opción que yo tengo que elegir es si va a ser mi revista en castellano o en inglés. Obviamente el inglés es, aunque no nos guste, es el idioma de la ciencia, pues no hay muchísima investigación en este idioma, ¿no? Entonces, por lo menos yo tengo que saber leer en inglés para estar al día de lo que está pasando en la ciencia. Lo otro que me interesa saber para publicar mi investigación es si la revista es indexada o no, ¿no? Entonces, hoy vamos a, me imagino que todos ya conocen, ¿no? Lo que es una revista indexada, pero para aquellos que no está muy claro, lo vamos a explicar en esta parte, ¿no? Ok, existen plataformas o bases de datos que contienen muchas revistas, ¿ya? Entonces es ahí donde tenemos que seleccionar. Aquí ustedes pueden ver varias bases de datos o plataformas como Latindex, como Cielo, ¿no? Como Web of Science, Scopus, PubMed, Reddit, ¿no? ROAD, Dialnet, son como empresas, podemos decir así, ¿no? ¿no? Que se dedican a contener la revista científica. Aquí yo he tomado, por ejemplo, Latindex. Voy a comentar sobre tres revistas para que ustedes conozcan, perdón, para tres plataformas para que ustedes conozcan un poco cómo funciona esto, sobre todo que son en castellano. ¿Por qué? Porque siempre había, ¿no? Esto de que todo siempre en inglés y la ciencia avanza en inglés y bueno, Latinoamérica está un poquito, digamos, atrasada en ese aspecto, ¿no? Sin embargo, hay países que están haciendo su esfuerzo para que nuestra ciencia avance. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, ciertos ecosistemas, ¿no? Del lado biológico, ciertos grupos, se puede decir indígenas, cierta idiosincrasia, ¿no? En Latinoamérica. Y creo que debemos trabajar por eso, ¿no? De conocer qué pasa en nuestro ecosistema y ya que no sean los europeos o los norteamericanos que vienen a estudiar nuestro ecosistema y luego lo publican en inglés y nosotros ni nos enteramos qué está pasando con nuestros bosques, nuestras comunidades indígenas, nuestros pueblos, ¿no? O nuestros animales, ¿no? Eh, no sabemos qué está pasando, ¿no? Entonces es importante por eso de apoyar, podemos decir, nuestra ciencia latinoamericana, ¿no? Entonces, qué mejor que apoyar estas revistas, estas asociaciones que contienen, ¿no? Las revistas en castellano. Entonces, LatinDex, como dice aquí, es un sistema regional de información en línea para revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, ¿no? Es una red de 24 instituciones para reunir y diseminar información de las revistas producidas en Latinoamérica. Registro y consulta gratuito. Eso hay que tomar en cuenta porque hay este, revistas que hay que pagar, ¿no? Pero también se ha trabajado bastante para que las revistas sean gratuitas, ¿no? Este Latin Deck ofrece dos servicios de información, uno que es un directorio y otro que es un catálogo. Este directorio tiene datos bibliográficos y contacto de las revistas impresas y en líneas que están registradas, ¿no? O sea, es una base de datos con, como dice aquí, datos bibliográficos y de contacto de las diferentes revistas, ¿no? Que tiene este directorio. Y el catálogo 2, que está compuesto por revistas en línea este, con los más altos estándares de calidad. Aquí es un aspecto importante, ¿no? Como dice, estándares de calidad. Tiene 38 criterios. Eso es que vamos a entender un poquitito cómo es que se arma una revista, ¿no? Aquí está México 1997, porque esta revista, perdón, esta base de datos o esta plataforma Latindex
fue creada en México en el año 1997. Como ustedes ven, ya van varios años, ¿no? de servicio. Si, bueno, es una asociación de revistas que si las revistas van desapareciendo, obviamente también la red va a desaparecer, ¿no? Bien, en cuanto a los criterios de calidad, perdón, antes yo revisé esta red y el catálogo 1.0 era dedicada a las revistas impresas. Bueno, pasó el tiempo, surgió la tecnología digital y obviamente ya este catálogo 2 está solamente compuesto por revistas en línea. Todas las revistas son online, ¿no? Y para entrar a esa red hay ciertos criterios que me exigen para entrar. Así como una revista científica tiene criterios para aceptar un artículo, estas redes también tienen criterios para aceptar a una revista. Y ahí es que se arma o se forma la revista indexada. Entonces, mi revista está indexada en Latindex. Quiere decir que yo he cumplido 38 criterios para entrar a esta red. ¿Cuál es la ventaja o por qué quiero estar ahí? Porque Latindex es una red, ¿no? Que todo el mundo la conoce, todo el mundo la busca y publicar ahí obviamente me va a leer muchas más personas que en una revista que no está indexada en esta red. Entonces tenemos 38 criterios, ¿no? Aquí nada más les estoy mostrando algunos criterios, las características básicas, por ejemplo, que tiene que tener una revista, responsables editoriales, generación continua de contenidos. O sea, si yo fallo. Ustedes saben, cada revista publica, puede ser un número, dos números, tres, cuatro o cinco números al año. O sea, sale un ejemplar o sale dos o tres ejemplares, perdón, tres, no ejemplares, ¿no? Tres versiones, podemos decir que se los llama números, ¿no? Según lo que va produciendo. Entonces, si una revista, creo que en esta red, usted no publica dos números, puede ser suspendida de la red, la eliminan. Entonces, este criterio tiene que cumplir. Identificación de la autoría, o sea, quiénes son los autores, entidad editora de la revista, o sea, la revista tiene que estar en su propia página web. Instrucciones para publicar, o sea, la revista tiene que tener instrucciones para los autores, sistema de arbitraje, tiene que tener un sistema, cómo funciona estos árbitros o estos revisores, ¿no? Hay como política. El ISSN, ayer también hablábamos, ¿no? de unos colegas de una facultad que publican en una revista, pero yo le preguntaba si la revista tenía ISSN. Eso significa el International Standard Serial Number. Es en inglés, es un lugar, no recuerdo si está en Francia, donde uno tiene que registrar su revista. O sea, es como que darle un cierto código, un cierto valor más formal de que yo tengo mi revista registrada. Entonces, no es una revista, como decimos, no trucha, sino que es una revista formal. Entonces, si ustedes quieren publicar en una revista seria que está registrada y que cumple ciertos criterios de calidad, tiene que tener el ISSN, está registrada, ¿ya? También miren definición de la revista, o sea, de qué se trata la revista, cuál es la misión que tiene la revista, ¿no? Documentos con autoría externa, apertura editorial. Bueno, si ustedes ven, cumplimiento de periodicidad, o sea, son diferentes criterios, ¿no? El contenido original, exigencia de originalidad, resumen, o sea, resumen en dos idiomas. Hay revistas que tienen que tener sí o sí en dos idiomas, ¿no? Dependiendo en qué idioma se publica la revista. O sea, la revista puede ser en castellano, pero tiene que tener un resumen por lo menos en otro idioma, ¿no? Puede ser inglés o portugués, dependiendo de la revista, ¿no? Palabras claves también es un criterio que exigen. Entonces, así es, ¿no? La revista tiene que tener una cierta exigencia. ¿Por qué? Porque la red le exige también, ¿ya? Cantidad de artículos publicados por año. Por ejemplo, una revista dice, yo como revista quiero ser semestral, o sea, voy a sacar 2 números por año. Y usted cada año tiene que sacar 2 números. Y luego tiene que decir, en cada número yo voy a publicar 6 artículos mínimamente. Y tiene que publicar 6 artículos mínimamente.
Entonces, si no va cumpliendo a lo largo del tiempo, nos hacen evaluación 1 año, 2 años, no cumplimos algunos requisitos, nos pueden sacar de la red y ya nuestra revista no va a estar indexada y ya no van a publicar en mi revista. Miren, yo manejaba la revista Kenfiana, que les voy a mostrar luego, y cuando fui a La Paz, ya hace varios años atrás, me dijeron, nosotros queremos publicar en la revista Kenfiana, pero necesitamos, no es que nos gustaría, necesitamos que esté indexada, ¿no? Entonces ahí miramos, a ver, como revista Kenfiana, cuáles criterios nos faltan. Hicimos una evaluación y de 38 artículos queríamos indexarnos en la otra plataforma que les voy a mostrar, a Cielo, y nos faltaba 8 requisitos. ¿No? Entonces ahí teníamos que trabajar en esos 8 requisitos para poder indexarnos en la plataforma Cielo. Entonces, este mundo es bien exigente, ¿no? Y a veces uno no manda un artículo porque, dice, no, esta revista es muy exigente, pero no es porque la revista nomás quiera ser exigente, sino que hay una red, una plataforma que te exige, ¿no? Entonces eso es importante entender, este, antes de publicar, obviamente. Aquí tenemos criterios generales para que una revista sea indexada. Evaluación de su calidad científica, editorial y documental. La calidad del contenido de la revista. Autores y miembros de los comités editoriales y científicos. Palabras claves y resúmenes en 2 idiomas. Periodicidad y regularidad de la revista. Uso por parte de la comunidad científica. El ISSN y ahora también están exigiendo mucho el DOI, que es un Digital Object Identifier para cada artículo. ¿Ya? Y hay algo más. Ahora también están exigiendo que tengamos el ORCID. Bueno, son criterios, ¿no? que hay que cumplir para que mi revista esté indexada. Entonces, como dice aquí en este recuadro, indexar no es más que insertar tu revista en un índice o catálogo, pero que me da mayor visibilidad, que me hace más competitivo, porque estoy cumpliendo ciertos estándares de calidad, ciertos criterios que les exigen a todos, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, hay alguien por ahí, algún miembro que quiere armar una revista, pues tiene que tomar en cuenta todo esto. No es imposible, es un poquito nomás de tiempo, ¿no? De dedicarse y se puede tener una revista indexada. Imagínense que tengamos en la universidad varias revistas indexadas, ¿no? Sería maravilloso, eso nos va a elevar nuestro nivel académico, obviamente. Pero bueno, esto es importante que se entienda, ¿no? De que hay criterios y como aquí subrayo o lo pongo en negrita, la calidad, ¿no? Es muy importante, la calidad académica, la calidad científica, ¿no? Mejora obviamente, ¿no? Cuando se cumplen pues todos los requisitos que piden, ¿no? Y nos hacemos más visibles a nivel internacional. Imagínense tener una revista de la universidad que esté indexada en varias plataformas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que también permite el indexarse? Nosotros, por ejemplo, en nuestra revista publicamos solo artículos mm, de bolivianos, digamos, ¿no? Pero si nuestra revista está indexada, está subida en el internet, nos van a ver brasileros, chilenos, peruanos, paraguayos y van a publicar en nuestra revista. Entonces, cuesta un poco al inicio porque nos piden ciertos requisitos, por ejemplo, para entrar a Cielo, tenemos que tener 2 años continuos de publicar 12 artículos. Y como los bolivianos somos un poquito flojos para publicar, apenas llegamos a 4 artículos por año. Entonces, imagínense, nos falta 8 artículos por año. Entonces, y los otros extranjeros no publican en nuestra revista porque no está indexada, pero si indexamos ya vamos a tener más artículos porque otros autores de otros países van a publicar en nuestra revista porque está indexada. Entonces ahí como que nos toca a los bolivianos hacer el esfuerzo de publicar para que nuestra revista esté indexada, ¿no? Sobre todo en la regularidad de la revista, porque, o sea, nos exigen que publiquemos 12 artículos al año para estar, por ejemplo, indexada en Cielo, ¿no? Entonces, LatinDex más o menos es similar, ¿no? 12 artículos por año. Imagínense, 12 artículos por año.
es harto, ¿no? Pero si nos unimos, yo creo que se puede lograr. Bien, aquí un poquito más hablando de LatinDex, vean ustedes cuál es el país más comunista aquí, Brasil. ¿Qué quiere decir eso? El porcentaje de revistas en línea en porcentaje. Obviamente Brasil tiene mayor cantidad de revistas en el directorio de LatinDex. Tiene 6.680 revistas. Imagínense, Brasil, 6.000 revistas. Bolivia tiene 123. Argentina es el segundo país, ¿no? Con 3.900 y México 2.700. En esta red, LatinDex. Aquí, si usted entra en el LatinDex, puede ver, por ejemplo, la revista Acta Amazónica, ¿no? El país es Brasil, la revista es de Brasil. ¿Quién maneja esta revista? ¿Quién es la empresa editorial o la institución que maneja la revista? Es el Instituto Nacional de Pesquisas de la Amazonía, INPA. Y tiene 2 ISN, ¿no? Son 2 códigos que le dan, que es registro, como el carnet de identidad de la revista, ¿no? De impresa y de digital. O sea, está de las 2 formas, ¿no? Obviamente lo impreso requiere pues recursos económicos, ¿no? Entonces me imagino que Brasil todavía sigue teniendo estas revistas impresas. ¿Y qué temas tiene esta revista? El Acta Amazónica tiene agronomía, biología, botánica, ecología y zoología. Y aquí está en el catálogo 2, ¿no? Aquí otro ejemplo, perdón, otro dato de esta LatinDex, número de revistas por tema. ¿Por qué hice esto también? Porque entiendo de que aquí los colegas no solo son biólogos, forestales, sino que hay de otras áreas, ¿no? Científicas. Y ustedes vean en LatinDex cuántas revistas tiene en el área social, por ejemplo. Es la mayor, ¿no? Después viene artes y humanidades. Entonces ustedes pueden entrar a LatinDex y ahí ver qué revistas hay en esta ciencia, ¿no? En las ciencias agrícolas no tiene mucha, en ciencias exactas y naturales un poquito más. Las ciencias médicas también tiene revistas en las ciencias médicas y multidisciplinarias, ahí cuando ya está todo mezclado, ¿no? No están muy especializados. Entonces, los que quieren publicar en ciencias sociales pueden irse a la LatinDex y ahí van a encontrar muchas revistas donde pueden publicar sus artículos. Otra, otra plataforma, el Dialnet, como dice aquí, es uno de los mayores portales bibliográficos del mundo, cuyo principal contenido es dar mayor visibilidad a la literatura científica hispana, centrado fundamentalmente en los ámbitos de las ciencias humanas, jurídicas y sociales. Dialnet se constituye como una herramienta fundamental para la búsqueda de información de calidad. Entonces aquí ven otra herramienta que estamos aprendiendo, ¿no? Que son estas redes o portales también que le llaman plataformas, bancos de datos, portales bibliográficos, que como ven, lo que quiere dar es, digamos, mayor visibilidad a la literatura hispana, o sea, en nuestro idioma castellano. Y ahí está la página web, pero si nosotros ponemos Dialnet, nos va a llevar, ¿no? A esta plataforma. Miren qué materias existen, ¿no? Ciencias básicas y experimentales, tiene 700 revistas. Por eso le digo, es impresionante la cantidad de revistas que existen en el mundo. Y esto es solo los latinos, imagínense en Estados Unidos o en Europa, digamos, ¿no? Que son más productivos científicamente. Son miles y miles de revistas, ¿no? Y podemos decir hasta millones de artículos. No exagero, la verdad. Es así. En geociencias y medio ambiente, ciencias biológicas, ciencias de la salud. Esta es más amplia, ¿no? Tiene agricultura y alimentación, tecnologías, economía y empresas, ciencias jurídicas, ciencias sociales, psicología y educación. Ahí si hay algún docente en psicología que quiera publicar, ahí hay, mire usted, 1.372 revistas en esa materia. Humanidades, en arte, en filología también. Hay, No tengo control acá. no entendí la pregunta. Bueno, entonces como ven, otra plataforma, otro portal bibliográfico, existen miles de revistas. No sé si está
colega Carlos que quería saber dónde publicar sus artículos. Bueno, ya le estamos dando la respuesta. La plataforma Latindex, Dialnet, y también tenemos la otra plataforma que más la conocemos nosotros. Bueno, aquí Dialnet, un poquitito mostrarles, ustedes entran a su página web y ahí te dice qué documentos quiere buscar, qué revista, ¿no? Y Cielo. Yo conocía más Cielo, ¿no? Porque ahí está la revista Ecología en Bolivia, que para mí es una de las mejores revistas en mi área, ¿no? Aquí Cielo Bolivia, o sea, Cielo es de varios países, ya está en Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, y Bolivia también tiene su plataforma ahí, ¿no? Esta plataforma Cielo está en Brasil, ¿ya? Y bueno, Bolivia también tiene, ¿no? Su plataforma ahí como una sucursal, podemos decir. Es una colección de revistas científicas electrónicas de acceso libre y gratuito disponible en línea. Eso es lo bueno, ¿no? De que nosotros podemos encontrar una buena cantidad de artículos y de revistas en estas plataformas, ¿no? Este trabajo conjunto que se inició en julio de 2008 con la participación de diferentes instituciones bolivianas. Ahí está la página web. Y dice que en Bolivia hay 38 revistas, ¿no? De un total de 1654. Bueno, aquí está un ejemplo, ¿no? Que podemos encontrar. Esta plataforma Cielo fue creada en Brasil en el 2002, ¿no? Entonces, como veíamos, ¿no? Brasil, Argentina, Chile y México son los países aquí en Latinoamérica más fuertes, ¿no? En estas cuestiones de realmente trabajar por la ciencia, ¿no? Aquí es un ejemplo de las revistas bolivianas. Es una parte nada más de las revistas que hay en Bolivia. Entonces ustedes pueden ver también en la plataforma Cielo, Comunicación y Cultura, la revista boliviana de Física, revista boliviana de Química, la revista Ciencia y Cultura, revista Ciencia, Tecnología e Innovación, bien amplia esa, ¿no? La revista científica Ciencia Médica, revista científica de salud, entonces aquí está para los colegas que están en medicina, revista Conciencia, no sé realmente eso qué, parece más amplia, de investigación e innovación agropecuaria y de recursos naturales, aquí también bien amplia, de investigación psicológica, de medio ambiente y minería, investigación y negocio, quizás aquí para los de administración, así en facultad económica, jurídica, derecho, aquí para los abogados, desarrollo económico, revista médica La Paz, revista Perspectiva, aquí bien amplio el nombre, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es entrar a esa revista y ver si realmente el tema que yo he investigado puedo publicar ahí. Es lo primero que tenemos que hacer, una vez tengamos nuestro artículo armado. El formato que yo les he dado en cuanto a estructura y contenido es estándar para todos los artículos científicos, ¿no? El IMRD son las secciones que utilizan todas las revistas, ¿no? Entonces, pero obviamente dependiendo del área científica va a variar un poquito, pues, ¿no? Hay unos más exigentes, otros menos exigentes, ¿no? Entonces, nos toca entrar a una de estas plataformas, ¿no? Y ver, dónde es que nosotros podemos publicar. Aquí la revista Ecología en Bolivia, que como les decía, para mí, digamos, es una de las mejores revistas, tiene sus exigencias y hasta varios años, ¿no? Que es manejada por la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, ¿no? Y bueno, la ecología en Bolivia es bien amplia, ¿no? Entonces, pero trata de trabajos en Bolivia. Y bueno, ahí también uno decide, ¿no? Como revista, aunque se llame Ecología en Bolivia, si solamente quiero tomar en cuenta, por ejemplo, lo que pasa en Bolivia. Pero eso nos limita,
¿no? Nos limita a la existencia, sobre todo si conocemos que, y esto es recomendable para aquellas personas o aquellos profesionales que por ahí en su facultad quieren armar una revista, ¿no? O sea, voy a hacer una revista que yo tengo que definir cuál es el objetivo. O sea, solamente quiero que en mi revista se publique trabajos que se relacionan con la ecología en Bolivia o también con países, por ejemplo, que comparten un mismo ecosistema. No se olviden que tanto, digamos, bueno, los ecosistemas, ¿no? Nuestra diversidad, pues no tiene frontera, ¿no? No se divide por países. Por ejemplo, en el caso nuestro de la fauna, hay animales que compartimos, especies de animales que compartimos con Brasil, con Paraguay, con Argentina. En Bolivia tenemos ecosistemas similares, ¿no? Los Andes, ¿no? Los compartimos con Perú, con Argentina. La Amazonía la compartimos con Brasil, con Perú, pero no con Argentina, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo tengo que definir y pensar también en el futuro, ¿no? El nombre de mi revista va a ser muy restringido o va a ser amplio, ¿no? Entonces, eso es que tenemos que definir. Y hay que pensar en el futuro en el sentido de que si yo me limito a solamente que publiquen bolivianos y que publiquen solo trabajos hechos en Bolivia, me va a limitar y voy de repente a poner en riesgo la existencia de mi revista, ¿no? Entonces, eso es muy importante, como que ser visionario y poner el nombre de una revista y el alcance de la revista que sea un poco amplio, ¿no? Pero hay que definir, hay que definirlo. Y también ustedes quieren poner el nombre de una revista, entonces tienen que buscar en el internet que el nombre ya no esté registrado, porque si está registrado no le van a aceptar. No se olviden, como les mostraba, cada revista tiene un ISSN. Por ejemplo, aquí la revista Ecología en Bolivia tiene también dos ISSN, uno impreso y otro en línea, ¿no? Son códigos, ¿no? Entonces, si yo quiero llamar, no sabía que existía esta revista Ecología en Bolivia y yo quiero poner ese nombre, ya está registrado. Entonces tengo que pensar ecología y conservación de repente. No sé si esa revista, ese nombre existe para Bolivia, ¿no? O en otro país y ver si me lo aceptan. Es a ganar el nombre también, ¿no? Bien, ahí está, ¿no? ¿Por qué es importante conocer esto de las revistas, cómo funcionan, porque se habla, ¿no? Voy a publicar y nos piden que tengamos publicaciones en revistas indexadas. Por ejemplo, este tema del Fondesit, ¿no? Que ha habido una convocatoria a nivel nacional para universidades bolivianas, perdón, universidades obviamente bolivianas, porque es a nivel nacional, quería decir universidades públicas y privadas. Entonces, imagínense, vamos a competir con las universidades privadas. La Universidad Católica está mucho mejor que la René Moreno en publicaciones, en investigación, ¿no? Entonces, nos están pidiendo los investigadores que van a ser responsables de los proyectos que vamos a presentar al Fondesit, nos están pidiendo que tengamos publicaciones en revistas indexadas. Entonces, ahora ya sabemos cuáles revistas son indexadas, entonces tenemos que ver si las personas que van a ser parte de nuestro equipo de investigadores tienen artículos en revistas indexadas, porque tiene otro puntaje, ¿no? Entonces, eso es para tomar en cuenta. Y obviamente, en cada revista que está indexada, en cada revista científica, están las instrucciones. Ya ustedes entran a la página web y ahí están las instrucciones. En este caso, para Ecología en Bolivia, ahí está, digamos, el enlace para entrar y buscar las instrucciones. Realmente, lo que más cuesta es, bueno, además de hacer la investigación, y que tenemos que publicar porque hemos visto que es una obligación del científico publicar la investigación. Lo que más cuesta, digamos, es seguir las instrucciones. Si seguimos las instrucciones y obviamente también que nuestro contenido esté pues bien, ¿no? O sea, por un lado es bien atender la estructura, el formato, pero otro es el contenido. Eso es lo más difícil, ¿no? El contenido que realmente valga la pena para que la revista nos acepte.
Ok, esto vamos a dejar un poquitito para mañana, las instrucciones a los autores. Vamos a entrar un poquito más a detalle este tema de las instrucciones a los autores, aunque aquí mejor voy a continuar con estas dos diapositivas más. No sé si hay alguna pregunta, porque ya vamos a entrar un poquitito a otro tema ya como a instrucciones a los autores. Si hay alguna pregunta para el tema de la indexación, si se entendió bien, si hay alguna duda de la revista, por Eh, ahí, una, con- una consulta, doctora, con ¿ya? respecto a justamente a las publicaciones de las revistas. Usted mencionaba que tienen que ser en inglés. Lógicamente que estas revistas que nos aprueban o la indexación este, están, digamos, en inglés, ¿no? Lógicamente que ellos tienen una ventaja por haber hablado el inglés, pero no creo que sea una limitante, digamos, que todas las revistas sean en inglés. Lógicamente que en Latinoamérica, por el idioma, estamos en desventaja y siempre vamos a estar si es que ellos siempre van a dominar, digamos, el sentido de que ellos son los que van a corregir y los que van a, este, ¿cómo se dice?, avalar, digamos, nuestros estudios científicos. En ese sentido, yo tenía entendido de que para un doctorado, si bien hablábamos de que ya hay, digamos, virtuales las revistas, pero tengo entendido de que sí se tiene que imprimir y dejar, digamos, un documento físico, ¿no? Cuando uno va a hacer, digamos, el doctorado. No sé si estoy equivocado en eso y también con respecto a lo que son las publicaciones y nuestros pares que corrigen y demás cosas en inglés y como usted decía en algún momento, hay algunos estudios que ellos vienen, lo hacen y lo publican en inglés y nosotros no sabemos porque no manejamos el idioma. Lógicamente que es una desventaja para nosotros los latinos no saber inglés, pero no creo que por eso nuestras investigaciones no se van a realizar y no puedan ser publicados, digamos, en el idioma nativo que somos oriundos todos los latinos, ¿no? Que es el español. Entonces, ¿cuál es la perspectiva con respecto a eso? Y si, bueno, siempre obligan, digamos, o son las normativas de ellos los que exigen, digamos, ¿no? Esa era mi Bien, pregunta. sí, muy buena pregunta, ¿no? Y justamente por eso es que este curso, yo lo denominé así, de la redacción a la publicación, porque hay varios aspectos que considerar, ¿no? Y uno de ellos es esto justamente, ¿no? De que por no saber inglés, nosotros nos vemos limitados a muchas cosas, no solo a publicar, sino a no competir para una beca, para no ir a hacer una maestría o un doctorado a otro país, ¿no? Entonces, sin embargo, como estaba mostrando, existen redes, plataformas que publican en castellano. Latindex, Dialnet, Cielo, son ejemplos de plataformas que mantienen revistas que están en castellano y que son indexadas, donde ustedes pueden publicar. Otra cosa es de que el doctorado, que alguien que esté haciendo una maestría o un doctorado, la maestría casi no exige, pero un doctorado, hay países, por ejemplo en Brasil, yo tengo entendido, que a mí también me sorprendió, ¿no? Una colega se fue a hacer el doctorado y hasta ahora no defiende la tesis porque tiene que preparar sus artículos en inglés. Yo pensé que eran en portugués, pero había sido en inglés. Eso varía también en las universidades. No sé si aquí en Bolivia las facultades, o perdón, las unidades de posgrado eh, están exigiéndole que sus artículos sean en inglés. He escuchado que en veterinaria había un programa de doctorado. No sé si les han exigido que publiquen en inglés para darles el título de doctor. Sería interesante, ¿no? Pero no sé si es obligatorio. Entonces, nosotros como René Moreno tenemos unidades de posgrado. Cada unidad de posgrado depende de la facultad, de la escuela de posgrado y no sé si exigen inglés. Eso va a depender de cada unidad de posgrado o de la escuela de posgrado.
Entonces, si no exige, nosotros podemos publicar en una de estas revistas indexadas que les he mencionado. Ahora, si nosotros queremos tener un mayor ranking, mayor visibilidad a nivel mundial, obviamente tenemos que publicar en inglés, pero no es tampoco imposible, es difícil. Lo digo por experiencia, ¿no? Porque yo soy boliviana y he publicado mi tesis en inglés y he publicado 5 artículos en inglés de mi tesis, ¿no? Mi tesis de maestría lo hice en Estados Unidos y saqué un artículo en inglés y otro en castellano. Porque justamente pensando en eso, ¿no? O sea, yo siempre he sido así patriótica, pues, ¿no? Está bien que estoy haciendo mi maestría en Estados Unidos y estoy contribuyendo a la ciencia, hice un estudio sobre bosques secundarios, pero yo dije también, digamos, los bolivianos tienen derecho a ver mi investigación. Entonces saqué, ¿no? Un artículo en castellano, ¿no? Y para el doctorado igual saqué 2 artículos en castellano y 5 en inglés para que conozcan, porque allá en la universidad, aunque no me exigía que haga un artículo antes de defender la tesis, la escuela donde estaba me pedía que publique. ¿Por qué? Me decía la universidad, yo estudié en Holanda, Wageningen, por cada doctorado que termina una tesis, esa escuela o un grupo recibía 50.000 euros, imagínense. O sea, tenía yo asesores y recibían financiamiento por cada doctorado que se graduaba. Y obviamente las publicaciones, allá a los docentes, a los investigadores, lo evalúan por publicaciones. Imagínense que ese estudiante de doctorado le hizo 5 artículos al grupo ese o a la escuela, ¿no? Eso es valioso para esa escuela, porque ellos se basan en eso, en publicaciones para conseguir más financiamiento. Entonces, importa mucho publicar en inglés, pero ahorita, ya que no estamos tan acostumbrados en inglés y no sé, la verdad, no conozco los currículums de cada uno de los docentes que está aquí, si ya publicó en castellano, si ya publicó en inglés quizás, ¿no? Ya tienen esa experiencia, ¿no? Entonces, pero es importante que eso incremente, que aumente, que veamos que es posible, ¿no? Si aquí la boliviana Marisol Toledo publicó en inglés, ¿por qué yo no? No puedo también. Y hay forma, ¿no? Yo lo escribo todo en castellano, luego busco un traductor que me lo haga y lo hago revisar por una persona nativa del inglés y lo envío mi artículo en inglés. Yo les voy a mandar, como ya terminamos esta parte de la clase, de la estructura y contenido, del artículo científico, yo les voy a mandar un artículo que justo me llegó en otro grupo que estoy, ¿no? De unos bolivianos que han publicado en inglés de veterinaria, ¿no? Ahí hay algunos componentes y por eso también quiero enviárselos para que vean el ORCID, por ejemplo, ¿no? No sé si todos ustedes tienen el ORCID. Ese es ahora un requisito para todos los investigadores que quieran publicar en revistas indexadas. Los están exigiendo eso. Ahorita les voy a explicar qué es el ORCID y lo van a ver en el artículo que les voy a mandar, ¿no? Entonces, tenemos que publicar. Pero también, como le decía, ¿no? Según su pregunta, depende de las exigencias de la escuela de posgrado, de la unidad de posgrado, de la universidad, ¿no? Entonces, siempre respondemos a exigencias, a requisitos, pues, ¿no? Ok, muchas gracias, doctora Marisol. ¿Me puede comentar usted ahí en ese doctorado, hay alguna exigencia? O sea, se tiene que imprimir la tesis. O sea, terminamos la tesis y queda un documento impreso. Otra cosa ya es la publicación de los artículos o los capítulos de mi tesis. Correcto, no era justamente eso lo que preguntaba, porque en Derecho ya varios han defendido, digamos, su tesis de doctorado y creo que usted mencionaba algunas personas, bueno, por comentarios de que, digamos, si es, yo lo puedo publicar virtualmente, ya hay, digamos, esto de la publicación virtual. Lógicamente que eso ayuda, pero me refería a que igualmente si uno va a publicar virtual, tiene que dejar, ¿no? Un impreso o 2 impresos o la cantidad que pida la unidad de posgrado para dejar ahí en biblioteca en físico, que parece un requisito. Y el otro ya, bueno, lo virtual para publicar, qué sé yo,
redes y hacerlo a nivel mundial, ¿no? Entonces, era esa mi pregunta, ¿no? De que si bien hay algunas facultades, como usted dice, de posgrado, donde sí exigen que se imprima y se lo dé en físico, ¿no? Creo que eso es una muestra de que para que puedan, digamos, acceder muchos a ese documento, porque normalmente cuando uno quiere acceder a algún documento de doctorado, siempre están registrados y se tiene que pagar, digamos, cierta cantidad para que se lo imprima la totalidad del documento, ¿no? Del estudio. Entonces, era a esa situación que me refería, ¿no? Sí, en general, ¿no? Tenemos que dejar impreso, empastado, pues, ¿no? Nuestras tesis de maestría, de licenciatura y de doctorado también. Y es una cierta cantidad limitada, ¿no? Y ya depende de cada uno también, ¿no? A veces te exigen, no sé, en el posgrado, perdón, en el pregrado es ocho empastados, por ejemplo, en mi facultad, ¿no? Que se distribuyen en algunas bibliotecas o la institución que me apoyó, ¿no? Pero también sería interesante poder registrar, por ejemplo, aquí en Bolivia no sé si ya se está, por ejemplo, registrando con ISBN o claro, con ISBN nuestras tesis, porque en otros lugares sí se registra la tesis, ¿no? Para que tengamos ese derecho intelectual y no se nos robe la tesis, ¿no? Entonces, eso también es otro aspecto a ver, pero podemos dejar empastado, pero es limitado, pues, ¿no? O sea, si dejamos en la biblioteca, solo la persona que vaya a la biblioteca lo va a ver, pero si nosotros publicamos nuestra tesis como artículo, y obviamente en nuestro artículo vamos a citar por ahí que es nuestra parte de nuestra tesis, ¿no? Tiene mayor difusión, mayor conocimiento que dejarlo impreso en la biblioteca, ¿no? Hay que hacer el esfuerzo por publicar la, los artículos, pues, ¿no? Los capítulos de mi tesis. Sí, doctora, yo en alguna oportunidad tuve justamente, yo publiqué eh, mi, mi tesis de maestría sobre una temática educativa y recibí un mensaje, ¿no? Por internet eh, de una institución de afuera donde me pedía que lo envíe en inglés, digamos, el documento y que ellos iban a publicarlo y iba a tener las ganancias respectivas que, bueno, se hacen y siempre cuando uno entra a una bibliografía eh, que tiene costo, digamos, no poder acceder y que después le vamos a hacer el envío de sus ganancias, de su publicación, en caso de que entren las personas, digamos, ¿no? Entonces, a ver la tesis de maestría, pero bueno, la verdad es que yo no me animé, digamos, ¿no? A traducirlo y enviarle, ¿no? Y tampoco, digamos, veía que no era tan confiable esa página, ¿no? Entonces, y ahí quedó, digamos, ¿no? Pero nunca traté de hacerlo eso, pero siempre cuando uno publica, piden, digamos, esa situación y algunos requisitos, ¿no? Sí, me ha hecho recordar, cuando terminé la tesis yo hice en la Universidad de Missouri, San Luis, y después de un tiempo, me llegó $10 desde Estados Unidos, y era por concepto de alguien que había leído mi tesis de maestría. Entonces, esto es, digamos, se registran las tesis, las universidades en Estados Unidos, en Europa registran las tesis. Y ya cuando, digamos, lo utilizan, obviamente tiene que ir detrás, ¿no? Una editorial que se encarga de ver de que se cobra y de que se mantiene esta base de datos, porque uno a veces quiere acceder a una revista científica y tiene que pagar, quiere bajar un libro y tiene que pagar, ¿no? Entonces ese es otro aspecto, ¿no? Comercial de las publicaciones. Las editoriales que existen, obviamente hacen eso también, ¿no? Viven de preparar artículos. Justo yo tengo un libro que me traje de Estados Unidos,
y estaba revisando unos aspectos que les mostré del checklist que les decía, ¿no? Y decía ahí, cualquier información que requiera el libro está en inglés, cualquier información que requiera puede entrar a nuestra página web, y el libro era del 2008. Me entré a la página web y ahora es un servicio total. Lo voy a mandar el enlace para que ustedes vean. Cobran por todo, por escribir un ensayo, por revisar un documento, por preparar un artículo, por asesorar a una tesis. Porque obviamente hay tantos estudiantes que, bueno, por flojera, por incapacidad, porque no quieren o están muy ocupados con otras cosas, no tienen tiempo para dedicarse a esto. Y hay empresas que están valiéndose de eso y ganando dinero para eso, ¿no? Entonces, hay otro aspecto comercial también al respecto, que bueno, no es lo nuestro, digamos, ¿no? Nosotros lo que queremos es hacer ciencia, difundir nuestras investigaciones. Quizás si usted lo hubiera traducido, de repente su investigación muy valiosa para otro de su área, ¿no? Y podía ganar dinero por la revista. Pero ahí, como usted bien decía, hay que ver que sea confiable, porque hay instituciones que lucran de esto. Y usted publica algo así en un congreso y le ubican el título y después le llaman y le dicen, mira, hemos visto este trabajo tuyo, apenas un resumen que hemos publicado en un congreso. Si quieres puedes publicar este artículo y te cuesta tanto, ¿no? Entonces nos están cobrando para publicar nuestro trabajo y diciendo que nos van a apoyar a difundir más y de repente ganancias, ¿no? Entonces hay que también tener cuidado con algunas empresas que son lucrativas o quizás son fraudulentas también, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, por eso tenemos que buscar que las revistas, por ejemplo, tengan un ISSN, eso me da garantía de que es una revista que está registrada, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con el internet también, ¿no? Con los fraudes, es otro aspecto, ¿no? A considerar. Correcto. Yo le pido mil disculpas a los colegas que están también presentes por el diálogo que estamos haciendo entre solo usted y yo, doctora, pero tiene usted toda la razón. Yo recuerdo que me dijeron inclusive de que si ellos podían modificar, digamos, para adaptar al formato que ellos tienen, ¿no? Que yo autorice, digamos, ¿no? Que autorice la modificación para que entre en el formato que ellos tenían y que para que ellos lo publiquen, ¿no? O sea, esa fue, ¿verdad?, la palabra última que me dijeron. Yo les dije que no lo modifiquen porque como está, el proyecto tiene que seguir, digamos, ¿no? Entonces, eso fue la última vez, el último contacto que tuve con esta editorial de afuera que me envió, digamos, ¿no? Solo era eso, doctorita, y muchas gracias por complacer y responder las preguntas. No, más bien a usted las gracias porque es un tema bien interesante que a veces los colegas no saben, ¿no? Que puede pasar, ¿no? Y caemos a veces en fraude. Ahorita hay mucho fraude, ¿no? Recién hemos estado viendo que por el WhatsApp nos querían vender dólares, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con este tema. Bien, no sé si hay otra pregunta al respecto, porque ya va a ser las 7. Yo creo que podemos dejar aquí también, si hubiera alguna pregunta y mañana continuamos con los últimos aspectos, ¿no? Sobre las revistas. Bien, parece que no va a haber más consultas. Podríamos concluir aquí, doctora, para continuar el día de mañana con la última clase y para que puedan aprovechar también mañana a hacer sus consultas, ya que será la última clase. Así es. Entonces, quedamos así. Yo les voy a mandar ahorita el artículo de Branchi Villarreal, que también tiene muy buenas recomendaciones, complementan a lo que hemos mencionado aquí. Y también el artículo, como les digo, de estos colegas de veterinaria que han publicado en inglés. Ya ahorita yo se los mando eso para que le den una mirada y así ya con el artículo publicado puedan tener de repente alguna pregunta, leer el artículo de Villarreal y alguna duda que pudiera haber, ¿no?
Pero igual, ¿no? Si no se animan a hacer preguntas por este medio, van a tener el número de celular, el email también por ahí, ¿no? Quieren mandar algo para que les revise, para que apoye, estamos para eso, ¿no? Para apoyarnos y que crezca esta comunidad científica, pues, ¿no? Bueno, sí, doctorita, yo agradezco de verdad la predisposición que usted está brindándonos a todos los colegas docentes y más que todo por la experiencia y es bueno no quedarse con eso, ¿no? Si uno ha tenido esa bonita experiencia, compartirla, porque si uno no la comparte, creo yo que uno se lo lleva, como dice, ¿no? Sin haber compartido, eso no es bueno, entonces yo agradezco de verdad y yo voy a llamarlo o llamarle o enviarle un mensaje para que podamos replicar esta situación en la facultad donde yo doy docencia, entonces sería de mucho provecho para mis colegas docentes y creo que estarían muy agradecidos de esa parte. Muy buenas tardes y gracias, doctora. No, a usted las gracias y siempre, ¿no? Predispuestos a apoyar. Muy bien, si no hay preguntas más, entonces mañana ya espero que sí, en la última clase sí se animen. Si no, como les digo, ya vamos a dejar el contacto y para cualquier momento estamos ahí para contribuir, para apoyar y colaborarnos, ¿no? Principalmente eso, en pro de la ciencia y la mejora de nuestra universidad. Bueno, muchísimas gracias por su atención y sería entonces hasta mañana. Gracias, Carmen. Muy bien, doctora, hasta mañana. Muchas Gracias, gracias. Gracias, gracias. muy gentil. Listo. Hasta mañana. Hasta mañana, hasta mañana. See you tomorrow.